Este es un ecualizador. Igual aquí tengo otro. ¿Por qué tengo dos? Pues hay distintas maneras de ecualizar. Lo que se le llama a esto es una ecualización subtractiva, que consiste en cortar y quitar las frecuencias que no nos sirven o las que nos molestan. En este caso aquí eliminé las frecuencias bajas, hice un corte de frecuencias, más o menos por acá por los 130 hercios, donde estas frecuencias no me sirven en la voz. Nada más me estorban, me ensucian la mezcla. Entonces aquí en el parámetro 2 disminuí un poco estas frecuencias en los 437 hercios, porque aquí me da una sensación como de encajonamiento. Les voy a explicar aquí un poco, vamos a reproducirla en solo. Es recomendable reproducir o ecualizar las voces primeramente sin la instrumental o sin ningún otro sonido, nada más la pura voz, porque se distingue y se nota más a detalle lo que estamos tocando. Entonces suena así. Los tengo temblando y ahora les explico el porqué, la razón. Me caracterizo por ser diferente, hacer lo que quiero y no ser del montón. No soy traficante maleante, mucho menos seré un matón. Por decenas los haters se cuentan, me acompañan a mi alrededor. Estas frecuencias, si vemos, voy aquí a mover este parámetro hasta el final y vamos a notar que es muy mínima la diferencia que se da al moverlo de este espacio hasta acá. Por lo tanto no nos sirve y así que lo eliminamos. Los tengo temblando y ahora les explico el porqué, la razón. Me caracterizo por ser diferente, hacer lo que quiero y no ser del montón. No soy traficante maleante, mucho menos seré un matón. Por decenas los haters se cuentan. Hay que tener mucho cuidado también qué frecuencias son o hasta qué punto vamos a eliminar estas frecuencias, porque si nos pasamos podemos dejar la voz sin cuerpo, sin esa potencia que le da la voz. Y si nos pasamos podemos dejar muy chillona la voz, muy resonante, las frecuencias medias y las altas. Vamos a hacer una prueba solo para ver. Los tengo temblando y ahora les explico el porqué, la razón. Me caracterizo por ser diferente, hacer lo que quiero y no ser del montón. No soy traficante maleante, mucho menos seré un matón. Por decenas los haters se cuentan. Acá por esta frecuencia ya empecemos a perder el peso de la voz. Los tengo temblando y ahora les explico el porqué, la razón. Me caracterizo por ser diferente, hacer lo que quiero y no ser del montón. No soy traficante maleante, mucho menos seré un matón. Por decenas los haters se cuentan, me acompañan a mi alrededor. Pensaban que me detendrían, que no era suficiente lo que yo hacía, que siempre mentía con mis fantasías, que yo con mis sueños sería perdedor. Pero acá en este caso, lo que son las frecuencias graves, aquí está el peso de la voz en los más o menos los 294. Recuerden también que todo va a depender del tipo de voz que tengamos. No todas las voces son iguales, entonces uno tiene que ir moviendo aquí los parámetros y probando para ver cuáles frecuencias son las que nos parecen y cuáles son las que necesitamos quitar. Entonces en este caso, si fuera una voz que necesitamos más agresividad, por decirlo así, un rap, sí, tal vez también dependiendo del tipo de instrumental, fuera tal vez conveniente aumentarle aquí los graves, o sea, el cuerpo de la voz, el peso. Pero en este caso, como es un trap, es válido que la voz no quede tanto, o sea, muy llena de cuerpo, porque ya es típico en la voz de trap, no queda muy remarcada la frecuencia graves, pero en un caso que fuera rap sí le vendría bien un poquito más de peso. los tengo temblando y ahora les explico el porqué, la razón. Me caracterizo por ser diferente, hacer lo que quiero y no ser del montón. No soy traficante maleante, mucho menos seré un matón. Por decenas los haters se cuentan, me acompañan a mi alrededor. Eso le da más peso. Entonces acá en esta frecuencia, lo que hice en los 437, le disminuí con una campana más o menos angosta, digamos. Le reduje aquí porque vamos a ver el efecto que logramos al disminuir esta frecuencia, ya que acá en esta frecuencia lo que llega a pasar es que la voz se siente como si estuviéramos al estar hablando frente al micrófono tuviéramos las manos aquí enfrente y la voz se escucha como atrapada, como si estuviera encajonada en algo. Entonces vamos a ver cuál es la mejora que obtenemos. Los tengo temblando y ahora les explico el porqué, la razón. Me caracterizo por ser diferente, hacer lo que quiero y no ser del montón. No soy traficante maleante, mucho menos seré un matón. Por decenas los haters se cuentan, me acompañan a mi alrededor. Un consejo para poder localizar las frecuencias que queremos modificar
es con la ruedita del mouse podemos moverla para ver qué tan ancha vamos a dejar la campana de la frecuencia. Entonces la dejamos más o menos un poco angosta y vamos hasta el tope. Si es que queremos, en este caso, como es una ecualización sustractiva, queremos quitar frecuencia, entonces lo bajamos y vemos con qué frecuencias al quitarlas se nos escucha mejor la voz. Los tengo temblando y ahora les explico el porqué. La razón me caracterizo por ser diferente, hacer lo que quiero y no ser del montón. No soy traficante maleante, mucho menos seré un matón. Por decenas lo que irse. En este caso, por acá me gusta a mí cómo se escucha, entonces regresamos y no hay que exagerar tampoco porque recordemos que vamos a hacer más cambios y todo esto va a ir sumándole. Al final se va a notar bastante la diferencia. Entonces, si a cada frecuencia le quitamos demasiado, al final va a ser muy exagerado también lo que vamos a disminuir. Entonces en este caso yo más o menos le quito 4 decibeles y vamos a dejar más o menos con este ancho de campana. Los tengo temblando y ahora les explico el porqué. La razón me caracterizo por ser diferente, hacer lo que... Acá en estas frecuencias también, en los 893 hercios más o menos, disminuí esta frecuencia para poder quitar un poco lo que es el efecto nasal, para que la voz no se escuche así como si más o menos estuviéramos presionando la nariz. Se escucha así la voz, entonces igual se baja un poco, se disminuye el ancho de la campana y se busca la frecuencia que queremos eliminar. Más o menos está por acá, por este rango, los 600 y los 900 hercios. Los tengo temblando y ahora les explico el porqué. La razón me caracterizo por ser diferente, hacer lo que quiero y no ser del montón. No soy traficante maleante, mucho menos seré un matón. Por decenas los haters se cuentan, me acompañan a... En este caso por acá me gusta a mí cómo se escucha al disminuir estas frecuencias. Igual le voy a quitar unos 3 decibeles más o menos. Igual. Vamos a dejar por acá. Los tengo temblando y ahora les explico el porqué. La razón me caracterizo por ser diferente, hacer lo que quiero y no ser del montón. No soy traficante. Pero aún por acá. Los tengo temblando y ahora les explico. Los tengo temblando y ahora les explico el porqué. La razón me caracterizo por ser diferente, hacer lo que quiero y no ser del montón. No soy traficante maleante, mucho menos seré un matón. Por decenas los haters se cuentan, me acompañan a mi... Los tengo aún acá en esta frecuencia donde está el encajonamiento de la voz, creo que podríamos disminuirla un poco más. Los tengo temblando y ahora les explico el porqué. La razón me caracterizo por ser diferente, hacer lo que quiero y no ser del montón. No soy traficante maleante, mucho menos seré un matón. Por decenas los haters se cuentan, me acompañan a mi alrededor. Pensaban que me detendrían, que no era suficiente lo que yo hacía, que siempre mentía con mis fantasías, que yo con mis sueños sería perdedor. Pero se han convencido que no es suficiente la piedra que tiran. Yo los tengo temblando y ahora les explico el porqué. La razón. Los tengo temblando y ahora les explico el porqué. La razón me caracterizo por ser diferente, hacer lo que quiero y no ser del montón. No soy traficante maleante, mucho menos seré un matón. Por decenas los haters se cuentan. Vamos a ver en esta frecuencia. Los tengo temblando y lo que eliminamos o lo que disminuimos acá en los 2337 hercios. Los tengo temblando y ahora les explico el porqué. La razón me caracterizo por ser diferente, hacer lo que quiero y no ser del montón. No soy traficante maleante, mucho menos. Igual acá tenemos unas frecuencias que son parecidas al efecto nasal. Entonces vamos a eliminar eso, ya que no nos gusta. Bueno, al menos en mi caso, no, en lo personal no me gusta. Los tengo temblando y ahora les explico el porqué. La razón me caracterizo por ser diferente, hacer lo que quiero y no ser del montón. No soy traficante maleante, mucho menos seré un matón. Por decenas los haters se cuentan, me acompañan a mi alrededor. Pensaban que me detendrían, que no era suficiente lo que yo hacía, que siempre mentía con mis fantasías, que yo con mis sueños sería perdedor. Pero se han convencido que no es suficiente la piedra que tiran. Yo sigo para frente, sigo mi camino, tengo mi destino marcado, seré ganador. Y si todavía no es suficiente relatarles toda mi misión, les revelo también el secreto para llegar a ser gladiador. Pues basta con solo ignorar los tropiezos, creer lo que... Ya que con la ruedita del mouse para hacer más angosta o ancha la campana de la frecuencia que estamos o del parámetro que estamos alterando, no se tiene mucha precisión, lo más recomendable es bajarle de acá. Acá está la perilla que corresponde al
al ancho de la campana. Los tengo temblando y ahora les explico el porqué, la razón. Me caracterizo por ser diferente, hacer lo que quiero y no ser del montón. No soy traficante maleante, mucho menos seré un matón. Por decenas los haters se cuentan, me acompañan a mi alrededor. En este caso, como era de disminuir o de eliminar frecuencias, hasta aquí dejaríamos lo que es la ecualización subtractiva. Ahora vamos a seguir con la ecualización aditiva, que aquí vamos, en vez de quitar, sería lo contrario. Igual acá siempre le hice el recorte de frecuencias por si quedaban un poco acá en las graves y subgraves. Siempre hice el recorte de estas frecuencias. Acá, como pueden ver, le aumenté, es bien mínimo lo que le aumenté aquí en las frecuencias, decíamos las graves, para ganar nada más un poquitito de cuerpo. Los tengo temblando y ahora les explico el porqué, la razón. Me caracterizo por ser diferente, hacer lo que quiero y no ser del montón. No soy traficante maleante, mucho menos seré. Acá, como es al contrario de la ecualización anterior, subimos en el caso de los graves, es recomendable dejar un poco ancha la campana para poder detectar más fácil la frecuencia que queremos alterar. Los tengo temblando y ahora les explico el porqué, la razón. Me caracterizo por ser diferente, hacer lo que quiero y no ser del montón. No soy traficante maleante, mucho menos seré un matón. Por decenas los haters se cuentan, me acompañan. En este caso acá sería el cuerpo. Le vamos a aumentar nada más un poquitito. Acá pueden ver en esta parte se observa la cantidad de decibeles que estamos quitando o subiendo, y también se muestra la frecuencia que estamos tocando. Ahí está la frecuencia. Ahí está lo que estamos subiendo o bajando. Los tengo temblando y ahora les explico el porqué, la... Pero recuerden que no es recomendable guiarse solo por la vista o por lo que vemos acá o en las gráficas, sino uno tiene que saber identificar según lo que el oído le diga a uno. Para esto hay que entrenar bastante el oído para poder lograr después detectar un poco más fácil las frecuencias y tener un criterio de lo que está bien, digamos, o está mal. Los tengo temblando y ahora les explico el porqué, la razón. Me caracterizo por ser diferente, hacer lo que quiero y no ser del montón. No soy traficante maleante, mucho menos seré un matón. Por decenas los haters se cuentan. Acá no le toqué nada en esta frecuencia porque no quiero agregarle más de estas acá. Los tengo Pero vamos a buscar alguna por acá si hay alguna frecuencia que nos guste. Los tengo temblando y ahora les explico el porqué, la razón. Me caracterizo por ser diferente, hacer lo que quiero y no ser del montón. No soy traficante maleante, mucho menos seré un matón. Por decenas los haters se cuentan, me acompañan a mi alrededor. Pensaban que me detendrían, que no era suficiente lo que yo hacía, que siempre mentía con mis fantasías, que yo con mis sueños sería perdedor. Pero se han convencido que no es suficiente la piedra que tiran. Yo sigo para frente, sigo mi camino, tengo mi destino marcado, seré ganador. Y si todavía no es suficiente, relatarles toda mi... Bueno, vamos a aumentar aquí un poquito en estas, pero cabe decir que es una milésima de diferencia, pero vamos... Los tengo temblando y ahora les... Vamos a ver qué logramos obtener al final. Los tengo temblando y ahora les explico el porqué, la razón. Me caracterizo por ser diferente, hacer lo que quiero y no ser del montón. No soy traficante maleante, mucho menos seré un matón. Por decenas los haters se cuentan. Vamos a ver acá en esta frecuencia. Los tengo temblando y ahora les explico el porqué, la razón. Me caracterizo por ser diferente, hacer lo que quiero y no ser del montón. Por esta frecuencia suele estar lo que es la claridad de la voz. Los tengo temblando y ahora les explico el porqué, la razón. Me caracterizo por ser diferente, hacer lo que quiero y no ser del montón. No soy traficante maleante. Podemos ver que acá es donde tiene la claridad. Si lo movemos un poco más a la izquierda, a la frecuencia ya más media, ya suena como latoso, no sé, como lata. Esa frecuencia a mí en lo personal no me gusta. Los tengo temblando y ahora les explico el porqué, la razón. Me caracterizo por ser diferente, hacer lo que quiero y no ser del montón. No soy traficante. Hay que tener cuidado porque a veces cuando uno sube estas frecuencias se nota una claridad en la voz, pero no es lo que nosotros queremos lograr. Entonces acá lo que estamos subiendo son las resonancias de las frecuencias medias y la claridad más o menos se encuentra por los 8000 hercios. Los tengo temblando y ahora les explico el porqué, la razón. Me caracterizo por ser diferente, hacer lo que quiero. En este caso, en esta voz yo las encontré por acá. Los tengo temblando y ahora les explico el porqué, la razón.
Veamos cómo suena al quitarlas o disminuirlas. Los tengo temblando y ahora les explico el porqué, la razón. Me caracterizo por ser diferente, hacer lo que quiero y no ser del montón. No soy traficante maleante, mucho menos seré un matón. Por decenas los haters se cuentan, me acompañan a mi alrededor. Pensaban que me detendrían, que no era suficiente. Los tengo temblando y ahora les explico el porqué, la razón. Me caracterizo por ser diferente, hacer lo que quiero. Acá por los 8000 o 9000 hercios es donde comúnmente están las frecuencias altas, las que nos dan esa calidez en la voz, esa claridad. Los tengo temblando y ahora les... Por lo tanto, como yo encontré 2 puntos en donde obtengo claridad en la voz, también le aumenté un poco Los en esta tengo frecuencia. temblando y ahora les explico el porqué, la razón. Me caracterizo por ser diferente, hacer lo que quiero y no ser del montón. No soy traficante maleante, mucho menos seré un matón. Por decenas los haters se cuentan, me acompañan a mi alrededor. Pensaban que me detendrían, que no era suficiente lo que yo hacía, que siempre mentía con mis fantasías, que yo con mis sueños sería perdedor. Acá hay que tener mucho cuidado también, porque si aumentamos demasiado quedan muy remarcadas las S. Cada S, que dependiendo de la voz, del tipo de voz también, pero en este caso sí se resaltan mucho las S. Pero igual más adelante vamos a agregar otro plugin. Con ese plugin vamos a lograr restar un poco esa frecuencia que nos molestan, que son el pronunciamiento de la S en excesivo. Los tengo temblando y ahora les explico el porqué. Veamos la diferencia de cómo queda al quitar los 2 ecualizadores. Los tengo temblando y ahora les explico el porqué, la razón. Me caracterizo. Vamos a ver ahora al activar cada uno de ellos. Los tengo temblando y ahora les explico el porqué, la razón. Me caracterizo por ser diferente, hacer lo que quiero y no ser del montón. No soy traficante maleante, mucho menos seré un matón. Recordemos que son cambios bastante sutiles los que tenemos que hacer para al final podamos lograr obtener algo que teníamos en mente o algo aceptable con lo que ya se pueda mezclar bien con la instrumental. Los tengo temblando y ahora les... Vamos a ver agregando la instrumental. Primero vamos a desactivar los 2 ecualizadores. Los tengo temblando y ahora les explico. Luego vamos a activar cada uno para notar la diferencia. Los tengo temblando y ahora les explico el porqué, la razón. Me caracterizo por ser diferente, hacer lo que quiero y no ser del montón. No soy traficante maleante, mucho menos seré un matón. Por decenas los haters se cuentan. Les repito, es recomendable ir agregando plugins y ver la diferencia o cómo nos queda al agregarle también la instrumental, porque al final es como se va a escuchar el sonido en general con la instrumental. Tenemos que verificar luego que los cambios que hemos hecho sí son para mejorar el sonido. Los tengo temblando y ahora les explico el porqué, la razón. Me caracterizo por ser diferente, hacer lo que quiero y no ser del montón. No soy traficante maleante, mucho menos seré un matón. Por decenas los haters se cuentan, me acompañan a mi alrededor. Pensaban que me detendrían, que no era suficiente lo que yo hacía, que siempre mentía con mis fantasías, que yo con mis